Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vamos a empezar viendo algunas de las definiciones. ¿Qué es un vehículo? ¿Un vehículo de motor? ¿Un vehículo de no motor? Este coche, por ejemplo, ¿tú qué dirías? ¿Es un vehículo de motor? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y qué me dices ahora? ¿Tiene motor, verdad? Pues tráfico no lo considera un vehículo de motor. Curioso, ¿eh? No te preocupes, que te lo voy a explicar todo para que no falles en el examen. Lo primero que te voy a enseñar es la definición de vehículo. Vamos allá. Vehículo es todo aparato apto para circular por la vía. Por ejemplo, un coche, una moto, un autobús o un carro tirado por un caballo. ¿Y este dónde va? Ojo, no todo lo que nos encontremos en la vía es un vehículo. Debe ser apto, debe servir para circular. Por ejemplo, esta silla de oficina con ruedas no entra en la definición de vehículo, porque no es apta para circular. Vamos a ver cómo clasifica tráfico los distintos tipos de vehículos. Primero te enseñaré el esquema, y luego iremos viendo cada uno de ellos en detalle. Los vehículos se dividen en vehículos sin motor, vehículos no considerados de motor y vehículos de motor. Vamos a empezar viendo los vehículos sin motor. Son los vehículos en los que, por mucho que busquemos, no vamos a encontrar el motor, porque no lo tienen. Por ejemplo, los vehículos de tracción animal, como este carro, o los ciclos, que son vehículos accionados por el esfuerzo muscular de sus conductores mediante pedales o manivelas. Un triciclo, por ejemplo, es un ciclo que tiene 3 ruedas, o una bicicleta, que es un ciclo de 2 ruedas. Con lo fácil que sería decir bicicleta y no ciclo de 2 ruedas, ¿verdad? Para que no se te olvide esta palabra, te puedes acordar de las ciclostáticas, las bicicletas sin ruedas para hacer ejercicio. También tenemos los remolques y semirremolques. Son vehículos no autopropulsados. Si te subes en un remolque y nadie tira de él, no irías muy lejos, ¿verdad? Esto es lo que significa no autopropulsados, que necesitan de otro vehículo que tire de ellos. La diferencia entre un remolque y un semirremolque es muy sencilla. Si tú dejas un remolque solo, se aguanta, pero un semirremolque no. Una parte del semirremolque acabará en el suelo. El semirremolque está diseñado para que parte de él descanse sobre un vehículo que va a tirar de él. Tanto remolques como semirremolques se pueden clasificar en ligeros o no ligeros. Hablaremos de ligeros si su masa máxima autorizada es de hasta 750 kilogramos. A partir de 750 kilogramos ya hablaremos de remolques o semirremolques no ligeros. Ojo, en esto de los remolques hay una excepción. Ya la veremos más adelante. Los remolques o semirremolques agrícolas, para tráfico, no entran en el saco de los vehículos sin motor. De momento, quédate con este dato. Luego te lo explicaré más adelante. Repasemos. Vehículos sin motor. De tracción animal. Ciclos. La bicicleta. Remolques y semirremolques, ligeros hasta 750 kilogramos, no ligeros más de 750 kilogramos. Y ojo, los remolques agrícolas no entran aquí. Ahora vamos a ver los vehículos que sí tienen motor, pero que para tráfico es como si no lo tuvieran. Se llaman vehículos que no se consideran de motor. Por ejemplo, el ciclomotor. ¿Te acuerdas que una bicicleta era un ciclo de 2 ruedas? Pues para tráfico, los ciclomotores son una especie de bicis, pero con motor. El motor de una motocicleta es un motor pequeño. Su cilindrada solo llega hasta 50 centímetros cúbicos y su velocidad no debe superar los 45 km por hora. Y ojo, no confundamos el ciclomotor con la motocicleta. Una moto tiene un motor potente, mayor de 50 centímetros cúbicos, y puede correr más de 45 km por hora. Además suenan muy distinto. Esto sería un ciclomotor. Y esto otro... esto sería una motocicleta. Fíjate que en la calle los podrás distinguir muy fácil, porque la motocicleta tiene matrícula de coche, mientras que el ciclomotor tiene una matrícula amarilla.
Igual que en los ciclos podíamos tener el triciclo de 3 ruedas o la bici de 2, los ciclomotores pueden ser de 2, 3 e incluso 4 ruedas. Al ciclomotor de 4 ruedas le llamaremos cuadriciclo ligero. Tiene las mismas limitaciones que hemos visto. Un motor de hasta 50 centímetros cúbicos y una velocidad máxima de 45 km por hora. Además debe ser ligero. Vacíos no deben superar los 350 kilogramos y su potencia neta máxima es de 4 kilovatios. También tenemos los vehículos para personas con movilidad reducida. Su tara, la tara es el peso del vehículo sin pasajeros ni carga. Pues su tara no debe superar los 350 kilogramos. Tampoco puede superar los 45 km por hora ni los 50 centímetros cúbicos de motor. Además, debe haber sido diseñado específicamente para el uso de personas discapacitadas. Dentro de estos vehículos considerados de no motor, Tráfico también mete el tranvía, al ser un vehículo un poco particular porque circula por raíles instalados en la vía. Repasemos. Vehículos de no motor. Ciclomotor máximo 50 centímetros cúbicos y 45 km por hora. De 2 ruedas, de 3 ruedas, de 4 ruedas o cuadriciclo ligero, con un peso de hasta 350 kilogramos y 4 kilovatios de potencia. Los vehículos para personas de movilidad reducida y el tranvía. Y con esto acabamos este vídeo. Venga, hacemos un resumen muy rápido antes de terminar. Hemos visto los vehículos sin motor y los no considerados de motor. Dentro de los vehículos sin motor tenemos los de tracción animal, los ciclos, donde está la bicicleta, que es un ciclo de 2 ruedas, los remolques y los semirremolques. Los remolques y semirremolques se clasifican en ligeros, si su masa máxima autorizada es menor o igual a 750 kilogramos, y los no ligeros, con una masa máxima autorizada mayor de 750 kilogramos. También hemos dicho que hay un caso excepcional, los remolques agrícolas. Tráfico no los mete dentro del grupo de los vehículos sin motor. Después hemos visto los no considerados de motor. Tienen un motor, pero a efectos de tráfico, como si no lo tuvieran. Hemos visto el ciclomotor de 2, 3 y 4 ruedas. El de 4 ruedas tiene un nombre especial, cuadriciclo ligero. Estos ciclomotores tienen unos motores pequeños, hasta 50 centímetros cúbicos, y su velocidad máxima es de 45 km por hora. Y ojo, no hay que confundir al ciclomotor con la motocicleta. La moto, que veremos en el siguiente vídeo, se considera de motor y tiene un motor de más de 50 centímetros cúbicos. O bien, corre más de 45 km por hora. También hemos visto el vehículo para personas de movilidad reducida y el tranvía, que está dentro de los vehículos no considerados de motor. Y esto es todo. En el siguiente vídeo verás los vehículos de motor, como el coche, al que Tráfico llama turismo. Antes de pasar al siguiente vídeo, lo mejor es que hagas unos test que te hemos preparado. ¡Ánimo y... ¡sácatela! La teoría.